Palabra de Campo presenta a Daniel Aprile. Seguimos en Palabra de Campo y tenemos la posibilidad de conversar con Federico Zerboni, que es el presidente de Maizar, y nos genera mucha inquietud saber cómo está encarándose este tramo tan importante en la campaña de maíz. ¿Cómo está, Federico? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Daniel, ¿cómo estás vos? Muy bien, yo, por suerte. Me alegro. Bueno, ¿cómo está cerrando la campaña de maíz? En algunos lugares empezó y de manera muy anticipada, pero ¿cuál es el balance que haces hasta ahora? Pues mira, un año muy atípico, muy desparejo, tanto en las zonas como dentro de las zonas, ¿no? Fue un año de chaparrones muy aislados, que por ahí un vecino agarró agua y otro no. Bueno, principalmente con el tema de Dálvulus, la chicharrita, que era una gran duda que había en todo el sector. Mm. Por suerte, esto fue un tema muy controlado, muy monitoreado por la red de monitoreo. Y ahora queda un pequeño problema en el norte argentino, que todavía hay maíces con capacidad de hacer daño, pero con un buen monitoreo se soluciona. Así que ese es un tema que nos molestó este año, principalmente. Y bueno, con respecto a los maíces tempranos, como dijiste vos, ya empezó un mes antes la cosecha. El verano fue muy seco, en lugares que en 2 meses llovieron apenas 30 milímetros, lo que hizo que los cultivos adelantasen su ciclo un mes antes, Mm. quedaron con un grano muy liviano, con un sector hídrico complicado. Bueno, cuando empezó esa campaña de maíz, empezó a llover de golpe, en zonas con más de 300 milímetros, así que bueno, con eso genera un problema porque esa planta que se entrega antes trasloca nutrientes de la caña al grano, una Mm. planta muy débil que se están cayendo y hoy no se, los maíces y hoy no se pueden levantar porque no hay piso, ¿no? Entonces, bueno, la campaña de maíz temprano fue complicada, no va a ser buena en general, Mm. con rindes no muy buenos y con calidad también discutible. Eso con respecto a los maíces tempranos, ¿no? Ujú. Y los Para tardíos. los tardíos, por suerte, en muchas zonas el agua llegó muy justo con la lluvia de febrero, con muy buena recuperación. Y bueno, tenemos zonas todavía que están muy complicadas, con Norte de Córdoba, Santiago del Estero, el NEA, una parte del NOA, que ahí, aparte de ser un año muy seco, hubo altas temperaturas, por más humedad que haya, si te tocan 10 15 días con 45 grados, no hay cultivo que aguante, Claro, ¿no? Así claro. que bueno, una campaña, digamos, regular, a media regular, y con final abierto, lamentablemente, Ujú. y bueno, esperando a ver cómo evoluciona el clima de estos días, a ver cómo termina cerrando, pero bueno, las bolsas están dando algunas 46 millones, otras 49. Sí. Yo estoy más cerca, bueno, queda todavía un recorrido en los tardíos importante, a ver qué pasa. Zonas más beneficiadas, un poco sur de Córdoba. La provincia de Córdoba fue un poco donde más llovió, por más que hay bodezones de sequía y zonas. El maíz, vos sabés que te tocan 15, 20 días de floración con malas condiciones de humedad y sufre mucho y después pasa la factura, digamos, ¿no? Claro. El Dálvulus fue el cuco que no fue, digamos, ¿no? Había mucho temor. Yo me acuerdo, y habíamos hablado nosotros, he hablado con mucha gente de las empresas que estaba pensando en, bueno, materiales, ir buscando alguna alternativa X, ¿no? Para tratar de que el daño no sea importante, pero eh, era un cuco y no terminó siendo un cuco, por lo menos en gran parte de la zona centro, como sí lo había sido la campaña pasada. Sí, bueno, hoy con el diario de mañana estamos conociendo mucho más esta plaga y Sí, entendiéndola con el monitoreo. La vamos a ir estudiando para que no vuelva a pasar. Hoy la conclusión que sacamos es que el año anterior no había habido invierno en todo el norte del país, entonces quedó una población, siempre queda como hoy actualmente también, claro, termina otoño una población muy alta de insectos, al no haber habido heladas, claro. y entonces, ¿qué pasó? Quedó maíz cuacho verde que quedó comida para el insecto. Y no, al no helar, se juntó una alta población de la campaña otoñal, digamos, del año pasado, con la primaveral. Y hay lugares que nadie la vio, ninguno la vio venir, y Claro. fue un desastre en muchas zonas. Este año hubo un invierno muy severo, normal, y reseteó, digamos, la población de Dálvulos, y pasó a ser una enfermedad como era históricamente,
endémica en NEA-NOA, manejable con el monitoreo, y no llegó por suerte ya ni el norte de Córdoba para abajo. Hoy hay algo de presencia, pero ya, como dices, en estados reproductivos, ya el daño con esta población no es importante, no hace daño cuando agarra en este estadio. No Ujú. sabíamos qué iba a pasar. En el Congreso de Maizar en mayo pasado, esto una incógnita, a Claro. ver si este insecto se iba a resetear o no y qué población íbamos a tener en la campaña esta. Por suerte, volvió a la normalidad y aprendiendo a monitorear y que no nos vuelva a pasar. Federico, ¿tenés bronca porque el maíz queda de alguna manera fuera de esta baja de retenciones temporal? Ya, bueno, sí, bueno, bajó 3 puntos, ¿no? Bueno, nos bajó algo de las retenciones. Sí. En comparación, yo también soy productor de soja, la soja hoy es inviable, estaba en 33 a 26, yo creo que, bueno, estaba mucho más castigada la soja. Obviamente creemos que hay que retirar esto una vez por todas, no nos pueden pedir que seamos competitivos, competir con todo el mundo de vuelta con esta distorsión impositiva. Me Ujú. sumo a esta distorsión positiva, tasas municipales y provinciales inmobiliarios, me refiero, en kilos de soja, en kilo de maíz, aumentaron un montón y bueno, y así tampoco nos cierra la ecuación a la producción, ¿no? Bueno, estamos preparando un congreso de maíz para este año en el cual estamos viendo y haciendo números que vamos a seguir demostrando que si nos dejan tenemos un potencial enorme y de una vez por todas tenemos que terminar con esta distorsión y bueno, y arrancar para adelante con una economía, digamos, sin inflación, sin tipos de cambios diferenciales y con posibilidades de que nos dejen competir y producir y exportar y generar valor agregado en el interior, ¿no? Como Sí. corresponde. Vos hago doble clic en el si nos dejan, que no es solamente por lo que conozco y por lo que sé, no es solamente un tema de números, no es solamente un tema de rentabilidad, que es fundamental, obviamente, lo acaba de explicar muy bien vos, pero en ese si nos dejan hay un montón de cosas para trabajar. Digo, para llegar a esa potencialidad que puede llegar a tener el maíz en la Argentina, que sería llegar a una cosecha de cuánto. Mira, hoy estuvimos trabajando y preparando el Congreso. Sí, Primero estamos viendo un incremento del consumo interno muy importante. sí, Argentina tenía históricamente un 70% exportación y 30% consumo interno. Y vemos que esa ecuación está mejorando, digamos, el consumo interno, nos interesa mucho eso a nosotros, porque genera mucho valor agregado, ¿no? Ese consumo. Pero hoy hacemos cuenta que con 90 millones de toneladas podríamos transformar todo eso y también seguir exportando, ¿no? No queremos perder las 40 millones de toneladas de exportación que generan divisas. Es un buen negocio para producción y para país en ingreso de dólares. Argentina, el maíz es el segundo en ingreso de dólares de dólares del país, después de la soja, ¿no? Si el agro es 70%, pero dentro del sector agropecuario, claro. después de la soja viene el maíz como ingreso de divisas al país con la importancia que eso tiene en la balanza de pagos. Y bueno, no solo tenemos que empezar a pedir si nos dejan, sino pedir lo que corresponde, ¿no? Empezar a exigir la economía que corresponde y sacar estos impuestos extorsivos que no existen en ninguna parte del mundo, ¿no? No solo decir nos dejan, sino también decir, señores, acá llegamos, empezamos a cambiar, reconociendo el esfuerzo del gobierno en mantener equilibrio fiscal y en ver cómo si seguimos, porque tampoco queremos ni devaluaciones ni empezar de vuelta con los procesos inflacionarios clásicos de Argentina. Sí. O sea, planteas prácticamente casi sería duplique. ¿Se puede duplicar la producción de maíz en cuánto tiempo? No, por cada hectárea de maíz que hace de soja, prácticamente la producción se triplica, ¿no? Ujú. 3.000 kilos de soja, 9.000 kilos de maíz, que son muy, Claro. muy, muy alcanzables. Entonces, el impacto que tiene un volumen de maíz por cada hectárea que se incrementa es muy alto, mucho más alto en volumen de producción. No tanto, también hoy en divisas se ingresa un poco más, pero no es tanto la relación, digamos, de dólares que entran, sino como el volumen de producción. Estás hablando hoy con 3 4 millones más de toneladas y un poco más de tecnología que podemos usar, que después en el tiempo llegamos a los 90 millones de toneladas. En el pasado, sin Dalbulus, íbamos a pasar a 60, ¿no? Y después cuando vino el Dalbulus, se vino la sequía. Bueno, Claro. obviamente nosotros tenemos fábrica a cielo abierto y como este año, si no llueve, no hacemos magia tampoco, ¿no? O ahora exceso de agua, es decir, eso no cambia, pero bueno, con climas normales
y con incentivo al productor que use tecnología, fertilización, buena rotación y buena genética, llegar a las 90 millones de toneladas no es algo nada tan utópico de que es un proceso de llegar a hablar de 10 años, ¿no? En poco tiempo, 4 o 5 años, las tenemos produciendo en forma segura y también incrementándola, te digo, porque te voy a repetir, ¿no? Hoy estuvimos trabajando el potencial de Río Negro. Ahora vamos a hacer una reunión en el valle, digamos, Río Negro en Chubut. Sí, El potencial de maíz son 25 toneladas de maíz, 250 con las condiciones ambientales que hay, de lofanía, duración de días del sol, duración de días digamos, de horas de luz, claro. ¿no? Que tiene, y ahí estamos viendo potencial de cerca de 1 millón de hectáreas. Mirá lo que es, si no hay cosas para hacer en Argentina, ¿no? Ahí no hay que deforestar también, ¿no? Es cosas que hay que ponerse a. Estamos trabajando muy fuerte para el Congreso de maíz, maizar y sorgo. El sorgo también tiene mucho potencial. Sí. Bueno, y creemos que todos esos valores, con un poco de incentivos o dejarnos producir nomás y sacándonos la pata de encima, el sector lo puede realizar. ¿Hay algo más para mejorar que no sea rentabilidad, digamos, que no sea número? ¿Hay algo más para ver que se pueda trabajar, por ejemplo, con las empresas que estuvieron súper activas, las empresas tratando de dar respuestas al tema de Albulus? Pero me parece que con el Albulus, si tenemos un invierno normal, damos vuelta a la página casi. ¿Qué más Sí, hay? yo te diría que yo sí, eso que se preguntaba. Bueno, el tema está en producir maíz y también al sacar retenciones, siempre en todo el mundo, cuando uno está muy lejos de los puertos, como es el caso de Brasil, en el Mato Grosso, que está a 2.000 kilómetros de puerto, no era otra que transformar el maíz en el lugar producido, y, porque si no el flete se lleva todo. Argentina tiene toda una estrategia bien planteada de que a más de 500 kilómetros, 600 kilómetros, no hablamos del NOA, que son más de 1.000. Ahí el maíz hay que producirlo y transformarlo, si no, no es viable. Menos cuando le sacan retenciones a la soja, que espero sea en poco tiempo, que al tener menor incidencia el flete en la soja, la hace más competitiva sin retenciones que al maíz. Claro. Entonces el maíz tiene que sí o sí empezar a transformarse y producir. Pero bueno, tenemos veces en el NOA que sigue Salta y Tucumán siguen llevando carne de la pampa húmeda y tenés un potencial de producir maíz y de ganadería enorme ahí también. Y Sí. hay un montón de lugares que todavía la producción tiene mercados y es cuestión de que haya condiciones de invertir y oportunidades y también crédito a producir a largo plazo. Es muy difícil muchas veces para muchas inversiones hacerlas todas cash o sin créditos accesibles. Mm. Tiene que ser negocio también la producción de carne. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, estamos trabajando un congreso muy interesante para mayo, se los voy a recomendar más adelante, pero Sí. estamos sacando números y lo bueno es que estamos sacando números en forma muy fácil de demostrable, ¿no? Demostrar lo que estamos diciendo no son estimaciones, sino tiene un aval de números que está trabajando toda la cadena muy fuerte en esto y vamos a presentar un congreso con números y proyecciones muy, 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 muy útiles y muy interesantes. Pero la Eh, posibilidad está. ¿Sos optimista? Siempre hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que estos cambios también que se dan a nivel país, cambios que uno está viendo que nunca pensaba que iba a ser muy difícil verlos, Mm. falta un montón, pero bueno, también depende del sector privado, ¿no? Digamos, de que el sector privado se ponga las botas y pues se ponga a trabajar, a invertir y que dejemos la clásica bicicleta financiera que es más cómoda por ponerse a producir. Y eso ya está claro en la producción. Hoy el margen netamente productivo, antes, hasta el año pasado, yo digo, casi 50% productivo nuestro trabajo y 50% financiero. Hoy va a ser 95% productivo. Así Mm. que oportunidades hay que tener condiciones y ganas y tener también saber un poco lo que el país necesita, que es eso, inversión y producción y generar valor agregado y trabajo y no quedarse quieto y no hacer nada, ¿no? Sí, soy optimista. Gracias, Federico. Gracias por la charla y por el tiempo. Hay potencial ahí en el maíz. Va a haber que trabajarlo. La cadena maíz es la que más potencial tiene en la transformación, en generación de valor agregado, en combustibles, energía, proteína animal.
Nosotros en la cadena de maíz somos más de casi 50 instituciones que estamos trabajando. En Brasil pasa lo mismo, tiene mucho potencial, mucha fuerza y estamos con una cadena trabajando muy bien con buenos proyectos, esperando que podamos plasmar esos proyectos en la realidad para que sea bueno para el sector y para el país. Gracias, Federico. Un abrazo. Gracias, Daniel. Gracias. Federico Cervoni, el presidente de Maizar.